Buenos días, habla el profesor Roberto Sandoval y como parte de la tercera unidad se encuentran las maniobras de la aeronave y el consumo de combustible. En el contenido de este tema tenemos el objetivo, la introducción, el giro coordinado, el primer caso de estudio, un segundo caso de estudio, el giro dinámico y las referencias. Entonces, el objetivo de este tema es conocer las maniobras más comunes de una aeronave y su aplicación. Comencemos. Como parte de la introducción, debemos entender las maniobras de una aeronave. Primero, se debe responder la siguiente pregunta. ¿Qué es una maniobra? Bueno, una maniobra es una rotación o viraje de la aeronave en función de sus dos ejes de estabilidad, tanto lateral como longitudinal. Lo podemos ver en la siguiente animación. La siguiente pregunta es importante también responderla. ¿Qué se debe calcular en una maniobra? Bueno, se debe calcular las cargas aerodinámicas que puede soportar una aeronave en su rotación o viraje. Hay una tercera pregunta que es necesario responder, que es ¿cuántos tipos de maniobra existen? Pero antes de responder esta pregunta me gustaría que veamos un video. Este video es generado por una empresa que se llama Tamarac, donde explican de forma gráfica los tipos de maniobra. When we're doing loads flight testing, we're interested in how the aerodynamic forces and moments interact with the airplane. Strain gauges, which we've talked about in a previous video, are sensors that we mount on the wing so that we can gather in-flight aerodynamic force and moment data. There are three primary types of maneuvers that we do to collect this data. The first is what we call a wind-up turn. A wind-up turn maneuver is where the plane enters into a bank turn, slowly decreasing the radius as it flies around. We measure the load factor, the vertical acceleration through the airplane, and the wing bending moments, and we're able to plot and derive curves of bending moment with respect to angle of attack and aircraft load factor. The next maneuver we do is what's called a side slip maneuver. It's where the airplane goes in, it yaws into a slip, and with this we're able to derive the side slip angle, where that's the angle coming at the airplane from the side, and look at winglet bending moments with respect to that side slip angle. The third maneuver we do is what we call a tack sweep, and it's where we take our tacks, the Tamarac Active Camber Surface, and actually move it through its full range of motion. We take the tacks under manual control, which is a flight test only feature, and when we move these through their full deflection, then we're able to derive the bending moments along the entire wing with respect to that angle. Using these three different types of maneuvers, we're able to really well define how the aircraft loads are going to look with respect to any flight condition. Es que hemos observado el video sobre los diferentes tipos de maniobras y también cómo se analizan. En general se pueden dividir estas maniobras en dos: aquellas a velocidad constante, que también se conocen como giros coordinados, y aquellas con velocidad variable, que también se conocen como giros dinámicos. Entonces comencemos con el estudio de los giros coordinados. Giros a velocidad constante o giros coordinados. Las semialas de una aeronave están inclinadas o bien banqueadas a un ángulo constante phi, como te muestro a continuación. Cuando se dice que el ángulo es constante, significa que el giro es perfecto, de tal forma que no existe fuerza de barrido. En la imagen a continuación podemos apreciar que las semialas están inclinadas a un ángulo phi. El vector de sustentación está también inclinado a un ángulo phi hacia enfrente del centro de rotación.
Ahora, la componente horizontal del levantamiento, o sea, respecto al vector r, que se aprecia en la imagen, produce una aceleración constante, normal a la trayectoria de vuelo, causando que la aeronave gire a una velocidad constante a lo largo de una espiral circular de radio r. Por lo tanto, para un giro coordinado, la aceleración radial es equivalente a la velocidad al cuadrado circunferencial dividida sobre el radio de giro o viraje. Así que, si realizamos una sumatoria de fuerzas en la dirección radial, se puede obtener la siguiente expresión. Si hacemos uso de la aproximación del ángulo de empuje mínimo y realizamos sumatoria de fuerzas con relación a la trayectoria de vuelo, se puede obtener la siguiente expresión matemática. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en una dirección normal, tanto en la dirección de vuelo como en la dirección radial, se obtiene la siguiente ecuación. De esta última ecuación resolvemos para el vector de levantamiento y se obtiene la siguiente expresión. Si conocemos la expresión para el vector de sustentación, entonces se puede obtener el coeficiente de levantamiento de la siguiente forma. Para obtener el radio de viraje o giro, se utiliza la ecuación que aparecerá enmarcada para eliminar el levantamiento de la siguiente ecuación y se resuelve para el radio de viraje de tal forma que obtenemos la siguiente expresión matemática. Continuando con el análisis, si utilizamos las siguientes ecuaciones, se puede obtener el empuje requerido para mantener una velocidad constante de la siguiente forma. De esta última ecuación se puede obtener el giro coordinado de la trayectoria de vuelo, resolviendo para seno del ángulo de trayectoria de la siguiente forma. Para cualquier giro coordinado, las ecuaciones que están enmarcadas pueden utilizarse para obtener el radio de viraje o giro y el ángulo de ascenso en función del ángulo de banqueo, la velocidad del viento relativo y el empuje. Pero se puede reducir aún más esta expresión, por ejemplo, si multiplicamos el seno del ángulo de la trayectoria por la velocidad del viento relativo v, obtenemos la tasa de ascenso, que es v sub c. Y si multiplicamos el empuje por la velocidad del viento relativo v, obtenemos la potencia disponible, o sea, P sub A. Eso quiere decir que si multiplico a toda la expresión por la velocidad del viento relativo, entonces obtenemos la siguiente expresión matemática. Un dato curioso es que la mayoría de los giros ejecutados en un vuelo normal están cerca del vuelo recto y nivelado, es decir, que el ángulo de trayectoria es mínimo o muy bajo. Por lo tanto, si aplicamos la habitual aproximación del ángulo mínimo para un giro coordinado horizontal, el radio de viraje y la tasa de ascenso son descritas de la siguiente forma. Conclusiones particulares del primer análisis. Es evidente de la ecuación de radio de giro que para un giro coordinado casi nivelado es independiente del empuje o la potencia disponible. También que el radio de giro depende solo del ángulo de banqueo y de la velocidad del viento relativo. Sin embargo, a partir de la ecuación de tasa de ascenso, vemos que la tasa de ascenso en tal giro es una función de la potencia disponible, así como del ángulo de banqueo y de la velocidad del viento relativo. El término entre corchetes en la ecuación de la tasa de ascenso es la potencia que se necesita para un giro coordinado a nivel constante con el mismo ángulo de banqueo y velocidad. Por último, la diferencia entre la potencia disponible y la potencia requerida para un giro coordinado se denomina exceso de potencia para el giro. Así como en el caso del vuelo en línea recta, o sea recto y nivelado, la tasa de ascenso para el vuelo de giro es igual al exceso de potencia dividido por el peso bruto de la aeronave. Continuando con el análisis, en un giro coordinado, el piloto debe manipular el acelerador y los elevadores. Te coloco unas imágenes para que sepas a qué me refiero, así como los alerones y el timón de la aeronave. Te coloco una animación para que identifiques a qué me refiero, de tal forma que el acelerador y el elevador pueden usarse para controlar la velocidad de ascenso y la velocidad de la aeronave, o sea, la relativa al viento, el timón para eliminar la fuerza lateral o de barrido y coordinar el giro de la aeronave, y los alerones para controlar el ángulo de viraje y el radio de viraje a cualquier velocidad que se encuentre en la aeronave. Por lo tanto, si usamos el coeficiente de levantamiento máximo de la siguiente expresión que te voy a colocar en pantalla
y le aplicamos la aproximación del ángulo de ascenso mínimo para un giro coordinado, o sea, la ecuación que te voy a presentar, se puede obtener el límite de ángulo de banqueo. Esto anterior significa que si la aeronave excede este ángulo de banqueo, la aeronave se desploma o entra en hundimiento. Existe otro límite importante con relación al ángulo de banqueo en un giro coordinado. Este está relacionado con la resistencia estructural de la aeronave, por lo tanto, tales maniobras suelen clasificarse en términos de lo que se conoce como factor de carga, te lo coloco en pantalla, que se define como la sustentación generada durante la maniobra dividida por el peso de la aeronave. El factor de carga generalmente se define en términos de fuerzas G. Por ejemplo, si la maniobra de la aeronave produce una fuerza de sustentación 5 veces el peso de la aeronave, entonces se dice que es una maniobra de 5 fuerzas G. Ahora, de la siguiente expresión matemática que te voy a colocar en pantalla, se puede observar que el factor de carga para un giro coordinado está en función del ángulo de banqueo y del ángulo de ascenso. Eso significa que para un giro coordinado se puede utilizar la aproximación del ángulo de ascenso mínimo en la ecuación que te coloco en pantalla, y esto resultaría en la siguiente expresión matemática. Obviamente, existe un límite con relación a la fuerza de levantamiento que puede aplicarse a las semialas sin causar daños estructurales. Este límite suele especificarse en términos del factor de carga con el peso bruto de la aeronave, debido a que las semialas no siempre son simétricas con respecto a la carga estructural. Normalmente se especifica un límite positivo y un límite negativo, y te coloco las ecuaciones en pantalla, donde L sub P LL es la sustentación máxima positiva permitida y L sub N LL es la sustentación mínima negativa permitida. Sin embargo, en un giro coordinado convencional, el levantamiento y el factor de carga ambos son positivos. Por lo tanto, si hacemos esta consideración en la ecuación del factor de carga, que te coloco un recuadro para que lo observes, se puede encontrar el ángulo de banqueo máximo sin exceder el límite estructural de la siguiente forma. A esta ecuación también se le conoce como el ángulo de banqueo de carga límite. Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra el ángulo de banqueo en función de dos límites, el límite de desplome y el límite de carga estructural, con relación a la velocidad, a un peso bruto asignado de una aeronave de aviación general, asumiendo un límite positivo de 5 fuerzas G. A su vez, el radio de viraje también se puede expresar en términos del factor de carga, como el ángulo de banqueo. Si se eleva al cuadrado las siguientes ecuaciones que te coloco en pantalla y se suman los términos en equilibrio, se obtiene la siguiente expresión matemática. Ahora, si resolvemos para el radio de viraje R de esta ecuación, entonces se obtiene la siguiente expresión matemática. Ahora, si usamos la aproximación del ángulo de ascenso mínimo, que es prácticamente hacer el coseno de la trayectoria equivalente a 1, entonces el radio de viraje para un giro coordinado en función de la velocidad y el factor de carga podría ser expresado de la siguiente manera. Continuando con el análisis, el factor de carga es un parámetro importante para todas las maniobras. Esto implica que si la aeronave hace un vuelo curvado a una velocidad relativamente baja, el factor de carga máximo está limitado por el desplome o la pérdida de la siguiente forma. Además, dado que el ala también puede entrar en pérdida para ángulos de ataque negativos, hay un límite negativo a baja velocidad para el factor de carga que también dará lugar a la pérdida. De tal manera que a velocidades altas el factor de carga está limitado por restricciones estructurales. Te coloco las ecuaciones que rigen esta restricción estructural. En la siguiente imagen te muestro también el límite de carga estructural y el límite de pérdida o desplome como función de la velocidad para la misma aeronave de aviación general. Esta gráfica también es conocida como el diagrama VN, que muestra la envolvente de vuelo permitida para esta misma aeronave. A este diagrama también se le conoce como diagrama de factor de carga o como la envolvente de vuelo. El análisis de la envolvente de vuelo es la siguiente. Cualquier maniobra de vuelo que corresponda a un punto de operación que esté por debajo tanto del límite de pérdida positiva como del límite de carga positiva y que a su vez esté por encima de ambos límites negativos es una maniobra permisible.
siempre que no exceda alguna velocidad máxima permisible. Número 2. Las maniobras que dan lugar a puntos de operación por encima del límite de pérdida positiva o por debajo del límite de pérdida negativa no son posibles, porque el ala entrará en desplome o en pérdida. Número 3. Las maniobras que dan lugar a puntos de operación por encima del límite de carga positiva y por debajo del límite de pérdida positiva no son aerodinámicamente posibles, pero pueden dar daños estructurales a la aeronave. Asimismo, el daño estructural puede resultar por encima de cualquier maniobra con un punto de operación que esté por debajo del límite de carga negativa y por encima del límite de pérdida negativa. Punto número 5. La velocidad correspondiente a la línea vertical en el lado derecho del diagrama VN o en el diagrama de factor de carga se denomina la velocidad aerodinámica VNE o velocidad aerodinámica que nunca se debe exceder. A velocidades de vuelo superiores como punto número 6 a este límite, la presión dinámica está por encima del límite de diseño de la aeronave. Este límite es prácticamente una línea roja que por diseño siempre debería ser superior a la velocidad máxima de vuelo en un factor de carga por lo menos de 1.2. Punto número siguiente. En el caso de aeronaves caza o acrobáticas, la velocidad VNE puede ser tan alta como la velocidad máxima en una inmersión vertical. O sea, lo que estoy diciendo es un ascenso vertical casi llegando a los 90 grados. Punto número 8. La velocidad a la que el factor de carga máximo cambia del límite de desplome o pérdida positivo al límite de carga positiva se conoce como la velocidad de esquina para maniobras positivas de fuerzas G o bien la velocidad de maniobra. Esta velocidad tiene esta terminología porque puede realizar las maniobras más duras o más rápidas sin que el ala o la aeronave sufran daños estructurales o bien hundimiento. Punto número 9. La ecuación que describe esta velocidad es la siguiente, donde V sub SMGW es la velocidad del desplome en un vuelo recto nivelado con el peso bruto de la aeronave. Punto número 10. Una particularidad del envolvente de vuelo es que se puede visualizar sus variaciones con respecto a los límites de desplome y carga estructural a diferentes pesos de cualquier aeronave. Por ejemplo, te muestro una imagen a continuación donde un envolvente a diferentes pesos se puede apreciar que en su diferencial de pesos la envolvente aumenta, o sea, el límite de desplome y carga con relación al peso de la aeronave aumentan. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras menos pesado sea la aeronave, mayor velocidad de maniobra y por lo tanto mayor factor de carga. Aunque el radio de giro o viraje es una consideración importante en el análisis del rendimiento de giro de una aeronave, no es la única consideración importante. A menudo también nos preocupa la velocidad de giro, y la velocidad de giro es simplemente la velocidad angular de la aeronave al ejecutar este giro, mientras que el radio de giro es una medida de la distancia requerida para girar una aeronave. La tasa de giro es una medida del tiempo requerido para girar la aeronave. Por lo tanto, la velocidad angular de la aeronave a medida que se mueve a lo largo de una trayectoria curva es la suma de la velocidad de traslación dividida por el radio de curvatura, de la siguiente manera. Ahora, si utilizamos el factor límite de desplome que te coloco la ecuación a continuación, en la ecuación anterior se puede obtener la tasa máxima de viraje en el desplome límite o en el límite de desplome. Te coloco la ecuación a continuación. Siguiendo la misma metodología, si utilizamos el factor de carga, en la ecuación que te coloco en pantalla, en la ecuación de la velocidad angular, te la remarco para que identifiques a cuál me refiero, se puede obtener la tasa máxima de viraje en la carga límite. La siguiente imagen muestra tanto la velocidad de giro limitada a la entrada en pérdida como la limitada a la carga estructural, trazadas en función de la velocidad de la aeronave de aviación general que hemos venido viendo en diferentes gráficas. Observa que
Al igual que en el caso del radio mínimo de giro, la tasa máxima de giro se alcanza a la velocidad donde el límite de pérdida es igual al límite de carga, es decir, en la velocidad de la maniobra. Si se establece que la tasa máxima de viraje es la tasa máxima de viraje en el desplome límite, te coloco un recuadro para que lo identifiques, e igual a la tasa máxima de viraje de la carga límite, te coloco otro recuadro para que lo identifiques. Entonces podemos obtener la siguiente expresión. Por último, si utilizamos esta velocidad que justo obtuvimos en las ecuaciones que están enmarcadas, la tasa máxima de giro posible se encuentra de la siguiente manera. Ahora sí, pasemos al caso de estudio. El primer caso de estudio tiene las siguientes instrucciones. De las siguientes dos aeronaves que te coloco en pantalla, determina el radio de viraje mínimo para un viraje coordinado sobre el nivel del mar con los tanques de combustibles llenos y con combustibles vacíos. Número 2. Considera que ambas aeronaves están diseñadas para un límite de carga positiva de 4 fuerzas G con tanques llenos de combustible y ambas tienen un coeficiente de levantamiento máximo en vuelo crucero de 1.2. Solución. No olvides utilizar la metodología de 4 pasos para resolver el caso de estudio. Como primer paso, comienza recordando la ecuación del radio de viraje de la siguiente forma. Iguala el factor límite de carga al factor límite de desplome para obtener el radio de viraje limitado por el desplome y por la carga estructural de la siguiente manera. Número 3. Iguala de la misma forma estas dos últimas ecuaciones y resuelve para la velocidad de tal forma que se obtenga la velocidad de viraje mínima de la siguiente manera. Número 4. Utiliza esta ecuación resultante para obtener el radio de viraje mínimo que se puede alcanzar a esta velocidad sin desplomar el ala o dañar estructuralmente la aeronave de la siguiente forma. Paso 5. Procede a hacer el cálculo matemático para ambas aeronaves con los valores necesarios respectivamente de la siguiente manera. Conclusión. Es evidente que mientras tengamos una aeronave más pesada, el radio de viraje incrementará para no desplomar el ala o bien para no dañar estructuralmente la aeronave. También se puede observar que con la misma altitud y misma velocidad de viraje, el radio de viraje incrementa relativamente también el factor de carga. Segundo caso de estudio tiene las siguientes instrucciones. De las siguientes dos aeronaves determina, número 1, la velocidad indicada que se debe utilizar para lograr la mayor tasa de viraje. Número 2, la tasa máxima de viraje a 10.000 pies sobre el nivel del mar para ambas aeronaves con los tanques de combustibles llenos y tanques de combustibles vacíos respectivamente. Número 3. Considera que ambas aeronaves están diseñadas para un límite de carga positiva de 4 fuerzas G con tanques de combustible llenos y ambas tienen un coeficiente de levantamiento máximo en vuelo crucero de 1.2. Conclusión del segundo caso de estudio. No olvides nuevamente utilizar la metodología de los 4 pasos para resolver el caso de estudio. Un paso número 1 comienza recordando la ecuación que permite la mayor tasa de viraje, que es la velocidad de maniobra. Como segundo paso, de la misma manera, para la tasa máxima de viraje, de la siguiente forma. Paso número 3, procede a hacer el cálculo matemático para ambas aeronaves con los valores necesarios respectivamente de la siguiente forma. Conclusión. Es evidente que mientras tengamos una aeronave más pesada, la velocidad de maniobra incrementará para no desplomar el ala y bien para no dañar estructuralmente la aeronave. También se puede observar que la tasa máxima de viraje disminuye con el peso bruto de la aeronave, generando menor eficiencia en la envolvente de vuelo. A continuación veremos los giros dinámicos, o sea, aquellos giros a velocidad variable.
en los dos casos de estudio que te presenté hace unos momentos, el análisis del viraje se basa en la consideración de qué es un viraje coordinado. Es decir, que se utilizó la aproximación del ángulo de ascenso mínimo, o sea, aproximando el coseno del ángulo de ascenso a 1. Esta aproximación simplifica el análisis de viraje haciendo que tanto el radio de viraje como su velocidad fueran independientes de la potencia o empuje de los motores. Sin embargo, para los virajes de ascenso y descenso pronunciados se debe volver a las ecuaciones generales que te presento a continuación. Con estas tres ecuaciones se puede obtener el límite de desplome y el límite de carga estructural para los virajes en ascenso y descenso pronunciados. ¿A qué me refiero con pronunciados? Que son casi verticales, de la siguiente forma. Ahora, si utilizamos estos resultados en la ecuación general de la tasa de viraje, que te coloco la ecuación a continuación y un corchete para que lo identifiques, se puede obtener el límite de desplome y el límite de carga estructural para las tasas de viraje de ascenso y descenso pronunciados, que te coloco las ecuaciones a continuación. Sin embargo, para virajes de este tipo, el radio de viraje mínimo y la tasa máxima de viraje dependen del ángulo de ascenso, que a su vez depende del empuje disponible. Por lo tanto, la relación entre el ángulo de viraje de ascenso y el empuje disponible para un viraje de este tipo se obtiene de la siguiente expresión matemática. Esta relación general para el factor de carga de viraje en ascenso o descenso constante se obtiene de la siguiente expresión matemática. Si se utiliza esta última ecuación para el ángulo de viraje en ascenso, se puede relacionar con el empuje disponible y el factor de carga de la siguiente forma. Te coloco la expresión matemática. Ahora, si se relacionan las ecuaciones que aparecerán enmarcadas, se puede obtener el límite de desplome y el límite de carga estructural para ángulos de ascenso o descenso de viraje, de la siguiente forma. A este tipo de maniobras se les conoce como giros dinámicos o virajes dinámicos, de los cuales la velocidad y el ángulo de ataque cambian repentinamente o rápidamente. Este tipo de maniobras, las aeronaves pueden alcanzar velocidades cercanas a cero y ángulos de ataque tan altos como el ángulo recto, casi de 90 grados. Este tipo de maniobras que logran ángulos de ataque muy altos se les conoce como maniobras post-desplome. Estas, con debida razón, violan las consideraciones de velocidades constantes que se han estado utilizando en todo el curso. Un ejemplo claro de este tipo de maniobras es la famosa maniobra de tipo Cobra. Te la presento aquí en una imagen, en la cual el piloto realiza un cabeceo rápido y desacelera lentamente a velocidades extremadamente bajas mientras ejecuta el viraje. Tanto como el ángulo de ataque alcanza casi 90 grados, la aeronave vira aproximadamente en un ángulo recto con relación al vector de viento relativo para retomar la normal de vuelo. Sin embargo, este tipo de actitudes de la aeronave generan algo especial en vuelo real, y es la velocidad con la que rota la punta del ala según el viraje que se esté haciendo, siendo la semiala derecha la que rote más rápido o bien la izquierda. En general, la distribución de velocidad a través de toda el ala cuando la aeronave hace un viraje varía linealmente con respecto a la distancia de rotación. La siguiente expresión matemática lo define de forma magistral, donde V sub CG es la velocidad con respecto al centro de gravedad, R minúscula es la distancia local con respecto al eje de rotación y R mayúscula es la distancia entre el eje de rotación y el centro de gravedad. Por lo tanto, la velocidad de la punta del ala es la siguiente expresión matemática. Esta velocidad nos aproxima a la carga que varía por unidad de envergadura de la siguiente expresión matemática. De manera que, si utilizamos el ángulo de banqueo en la relación del viraje coordinado, se obtiene la siguiente expresión matemática. Si realizamos en esta última ecuación el límite de desplome y el límite de carga estructural, entonces se puede obtener la siguiente expresión matemática. Por último, la velocidad que permite el mínimo radio de viraje sin desplomar la punta del ala o causar daños estructurales a la aeronave se aproxima a la raíz positiva de la siguiente forma, o sea, la expresión matemática que aparecerá en pantalla. Termino con la siguiente imagen, que describe el efecto de desplome en la punta del ala con un radio de viraje mínimo coordinado sobre el nivel del mar para una aeronave de aviación general. Y con esto hemos terminado los dos diferentes giros que se pueden desenvolver en maniobras de aeronaves
de aviación general y bien, en este caso, de misión militar. Gracias. A continuación te muestro las referencias que se utilizaron en la unidad número 3.